Bien, buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a revisar lo que corresponde a la clase de esta semana, que es la semana 10, y los temas que vamos a abarcar son, como primer tema, los conjuntos numéricos, las propiedades de los conjuntos numéricos, tanto para la suma como para la multiplicación, y por último vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con productos notables y algunos casos de factorización que no hemos revisado todavía, pero que ya los vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces, empecemos. Ok, en la primera parte de este video vamos a ver los conjuntos numéricos. He utilizado esta aplicación que me gusta mucho, que se llama CMapTools, y que ustedes ya la conocen, y vamos a usarla para crear digamos que un flujograma donde se vean todos los conjuntos numéricos. Ok, los conjuntos numéricos se dividen en dos grandes grupos. Vamos a ponerle, se dividen en, y vamos a poner primero el conjunto de los números irreales, y segundo el conjunto de los números reales. Vamos primero a avanzar con los conjuntos numéricos y después vamos a dar una pequeña explicación sobre esto, ¿ya? Reales, ¿ok? Ahora, los números reales se dividen a su vez en dos grandes grupos. Se dividen dos grandes grupos. El primero, que es el conjunto de los números irracionales. Ok, vamos a poner esto por acá, y el conjunto, a ver ahí, de los números racionales. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora el conjunto de los números racionales también tiene sus divisiones. Vamos a poner que no son exactamente unas divisiones, bueno, sí, en este caso sí, divisiones. Se divide en el conjunto de los números enteros, ok, más conocido como Z, como Z del zorro, y el conjunto de los números, digamos que fraccionarios. Ok, ahí tenemos ya otra división. Los enteros tienen también sus divisiones. Se divide en los números positivos. Ahora vamos a poner el respectivo, se divide en números positivos, números negativos, ¿ya? Y una tercera división, que es el 0, el número 0, porque no es ni positivo ni negativo. Estos positivos también se llaman naturales, ya vamos a ver eso. Ahora, los números fraccionarios no es que se subdividen, sino que tienen diferentes formas de presentación. ¿Ya? Se presentan como, vamos a acomodar esto bonito, ¿ya? Ok, los fraccionarios se pueden presentar en formato de quebrados propiamente dicho, pero también se pueden presentar como decimales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se pueden presentar estos quebrados? Primero, los quebrados se pueden presentar, o se dividen, en este caso si es una división, en números propios, en
impropios, ok, y estos impropios a su vez se pueden presentar como mixtos, ¿ya? Entonces acomodemos esto de aquí. Como mixtos, ok. Bien, ahora los decimales, estos sí se dividen en decimales exactos, también se dividen en decimales periódicos puros, ok. Vamos a hacer un poquito más estrecho esto para poder ponerlo acá, y en periódicos mixtos. Bien, ya una vez que tenemos esto de aquí, ya tenemos nuestro cuadro, ahora sí vamos a ver de qué se trata cada uno. Los irreales son números que se llaman también imaginarios, pues son números que se trazan en un plano cartesiano, y eso no lo vamos a ver este año, sino que lo tendrán que ver ustedes en primer y segundo de bachillerato sobre todo. Ahora, con respecto a los números reales, estos son casi la totalidad del conjunto numérico, ¿ya? Y estos de aquí se dividen en, como vimos, números irracionales. Un número irracional es un número que no tiene una cantidad exacta como producto de una división. Puede tener decimales, pero esos decimales son totalmente infinitos y no periódicos. Números como sobre todo los radicales, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, y números especiales como el número pi, que ustedes ya han utilizado bastante en geometría, ¿ya? Esos son números irracionales. Ahora, los racionales, en cambio, son los que sí te dan un número exacto en una división, incluso un número de decimales, porque también pueden salir en decimales, pero una cantidad definida de decimales. O en el otro caso, si son números infinitos, pero esas cifras infinitas son periódicas, es decir, se repiten de periodo en periodo. ¿Ok? Ahora, estos racionales se dividen en, como vimos nosotros, enteros, que son los números que no tienen decimales, ¿ya? En números completos, como el 1, como el 2, como el menos 1, como el menos 100 y así. De ahí se dividen en números positivos, que son, por ejemplo, los números como el 1, como el 100, como el 1000, como el 1.000.000, es un conjunto de números infinitos. Los negativos, que en este caso son los mismos números pero con valor negativo, y el 0, que no es ni positivo ni negativo, es un número neutro. Por el lado de los fraccionarios, estos, como les dije anteriormente, no tienen una división, son los mismos números, sino que se presentan en dos formatos diferentes: el formato de decimales y el formato de quebrados, que nosotros ya vimos en la escuela. Ahora, los quebrados sí se dividen en varias clases. La primera es el quebrado propio, el quebrado normal, común y corriente, en el que el numerador es menor que el denominador y que se caracterizan por tanto por ser menores a la unidad, por ejemplo 2/3, 5/7, qué sé yo. En cambio, los impropios son los quebrados en los que el numerador es mayor que el denominador, son cantidades mayores de la unidad, por ejemplo 7/5, por ejemplo 9/5 o 9/6, ¿ya? Esas son cantidades que son mayores a la unidad. Ahora, estos se pueden presentar de forma mixta, haciendo una pequeña división que ya veremos en otro rato, pero que ustedes ya conocen. Se transforma, por ejemplo, 7/5 es un entero completo con 2/5 más. 9/6 es 3 medios, que vendrían a ser como un entero y un medio más, ¿ya? Por último, tenemos acá los decimales. Los decimales se subdividen en decimales exactos, que son los que tienen un número definido de decimales, por ejemplo 1,5, por ejemplo
2,45, o sea, pueden tener un número de 10, 20, 30 decimales, pero se sabe hasta dónde llegan. Mientras tanto, tenemos ya las otras cifras que son las periódicas. Las cifras periódicas son divisiones para números, generalmente números como el 3, como el 7, números primos, ¿ya? Que no dan cantidades exactas y definidas, pero se repiten por periodos. Los periodos pueden ser periódicos puros, ¿ya? En el que un número, el periodo se repite, es toda la cifra decimal, es un periodo que se repite constantemente. Y por último, los periódicos mixtos, que tienen una parte que no es periódica, ¿ya? Y tienen otra parte que sí es periódica. Por ejemplo, 1,18, pero solamente el 8 es periodo, entonces es igual a 1,1, y de ahí viene un periodo de 8 que se repite hasta el infinito. Entonces ahí tenemos ya lo que es los conjuntos numéricos. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra clase. Vamos a ver las propiedades de los números reales. En este caso, vamos a empezar primero con las propiedades de la suma, ¿ya? Vean que aquí, bueno, en realidad no sé por qué ha salido esta foto, pero ustedes la van a ver en el libro, ha salido medio pañosa. Bueno, vamos a ver las propiedades de la conmutativa, asociativa, elemento neutro y el opuesto aditivo. Ok, bien. Primero vamos a las propiedades de la suma. Las que ya ustedes conocen, la conmutativa, que el orden de los sumandos no altera la suma total, es decir, yo puedo sumar 2 más 3 y 3 más 2, que es exactamente el mismo resultado, 5. Puedo sumar letras, ¿ya? Una A más otra A son 2A, perdón, A más B es lo mismo que B más A. Entonces en este caso la propiedad conmutativa sí vale. La propiedad conmutativa, por si acaso, no es válida para la resta. Ahora, la asociativa explica de que podemos asociar los sumandos de diferentes maneras y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ya ahí en el ejercicio vemos el 12 más 3 y después el 3 más 6 que están asociados, y sin embargo el resultado va a salir exactamente el mismo. Ahora, la propiedad del inverso aditivo se refiere a que hay un número al que yo puedo sumar y que me va a dar como resultado 0. Por ejemplo, el inverso aditivo de 5 es menos 5, porque al sumar 5 más menos 5 me va a dar un resultado 0. La A, si le sumo una menos A, entonces el resultado también va a ser 0 exactamente. Entonces vale para las letras, vale para los números, vale para constantes y variables. Esa es la idea. Ahora, por último, el elemento neutro, hay en la suma el elemento 0, que es el neutro. Yo puedo sumar cualquier cantidad más el 0 y me va a dar exactamente el mismo resultado, ¿ya? Esta propiedad clausurativa, esta vale para todas las operaciones de los números reales, ¿ya? En la suma, si yo sumo dos números enteros, voy a obtener un resultado que esté dentro del conjunto de los números enteros. No me puede dar un quebrado, no me puede dar un irracional ni nada de esas cosas, ¿ya? Si yo sumo dos números reales, el resultado va a ser un número real, ¿ya? En la multiplicación, esto de aquí se aplica para el conjunto de los números reales. Si yo voy a multiplicar dos números reales, el resultado también va a ser un número real. Ahora, con respecto a lo que es la multiplicación o el producto, tenemos la propiedad conmutativa, asociativa, también elemento neutro y opuesto multiplicativo. Aquí vemos nosotros ya las fórmulas escritas en chino. Bueno, es lenguaje matemático, pero parece chino, ¿ya? Vamos a ver las propiedades primero de la propiedad conmutativa. El conocido y antiguo, el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Aquí vemos que 3 por 5 es igual a 5 por 3. Cuando multiplico letras, A por B es igual a B por A. Da exactamente lo mismo en el orden. Incluso cuando multiplico por términos negativos es exactamente el mismo el resultado. En la asociativa puedo asociar
distintos grupos de elementos y el resultado puede salir exactamente el mismo. ¿Ya? Yo puedo sumar, aquí vean que tengo multiplicando 5 por 7 y luego multiplicado por 4, a 4 por 5 y luego multiplicado por 7. Puedo asociarlos de diferentes maneras que el resultado va a ser exactamente el mismo. La propiedad de inverso multiplicativo, yo multiplico un número por el inverso multiplicativo y el resultado me va a dar 1. El inverso multiplicativo de cualquier número es precisamente el número inverso. Por ejemplo, el inverso de 5 es un quinto, el inverso de 7 es un séptimo, y de esa manera también los quebrados. El inverso de 2 tercios es 3 medios y al multiplicarlos me va a dar el resultado 1 positivo. ¿Ya? Ahora, por último, el elemento neutro, que es un número, en este caso el neutro es el 1, yo multiplico un número por 1 y voy a tener el mismo resultado. Si multiplico 100 por 1 es igual a 100, si multiplico 1000 por 1, el resultado es 1000, y así voy a obtener todo multiplicando por 1. ¿Ya? Ahora, esta propiedad exclusivamente la de la multiplicación. Si yo multiplico un número, un monomio, por un conjunto de elementos que estén dentro de un paréntesis, entonces va a ser exactamente lo mismo a que si multiplico el monomio por cada uno de los términos del polinomio. En este caso, vean ustedes que el 12 se multiplica por el polinomio 3 más 5, que en este caso es 12 por 3 más 12 por 5. El 7 por 5 multiplicado por más 7 por 4, perdón. En este caso yo multiplico 7 por 4, 7 por 5 y vean que el resultado va a ser exactamente lo mismo. O sea, yo puedo distribuir un monomio al multiplicarlo por un polinomio. ¿Ya? Esta propiedad es la propiedad distributiva y es una de las más importantes y de las que vamos a utilizar en todo este año. Bien, con esto terminamos la segunda parte de la clase. Gracias a todos ustedes. Y bien, estimados estudiantes, creo que eso es todo por esta sección del trabajo y vamos a la siguiente. Nos vemos en un próximo video a la misma hora y por el mismo canal, y no olviden por favor descargar el texto integrado que está en la página de Wix, donde está el capítulo 1 y capítulo 2, que con eso es con lo que vamos a trabajar. Y de ahí cualquier duda o cualquier cosa que no se comprenda, ya saben ustedes que tienen los canales por los cuales se pueden comunicar conmigo, ¿ok? Tienen el Facebook, tienen el Educalink, escriban nada más, pidan ayuda y yo apareceré en el momento que sea necesario para ayudarles, ¿ok? Bien chicos, gracias y nos vemos la próxima clase. Okay.